Desde la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo les presentamos 3 conversaciones especiales donde exploramos la conexión entre literatura, espacio y ciudad. Nuestro novedoso set fue diseñado y construido por estudiantes de la UNFU en colaboración con el proyecto EVA 2025 de estudiantes de la Pucamaima. Bienvenidos a este espacio cultural que se abre hoy en la Feria Internacional del Libro. Yo muy feliz porque Arquitecto Podcast se ha unido con Urbanística Podcast, mis compañeras y colegas, y hemos realizado este proyecto a partir de una idea muy sencilla de llevar al público general a conocer su recinto ferial. Pues hemos desarrollado una serie de proyectos y de ideas a las que se fueron pues sumando otras instituciones. Y bueno, pues aquí estamos en este set, en medio de la algarabía, que es esta fiesta de la cultura. Nosotras súper felices de estar aquí las tres, pero para mí es un doble regocijo, por decir, porque tengo las dos cachuchas puestas, la de urbanística y la de arquitecto. Así que súper feliz de estar aquí y poder llevar un poco de lo que son los detalles, como decía Carmen, de lo que es propiamente la Plaza de la Cultura en términos de ciudad, pero también qué significa la arquitectura de cada uno de los edificios que aquí se encuentran. Claro. Así es, muy bienvenido todo. Yo también estoy súper contenta también porque este espacio no solo es una colaboración entre arquitecto y urbanística, sino que también trabajamos con los estudiantes de la UNFU que nos diseñaron este hermoso... Que se fajaron, que se fajaron. Y los paneles nos ayudaron con la investigación sobre las estructuras del recinto ferial y de igual forma con los estudiantes de la Pucamaima y el programa EVA, que es... Espacios vivenciales de arte, que lo lleva a cabo actualmente la profesora Tania Fermín, desde la Pucamaima. Sí, entonces bueno, ya verán en nuestras redes sociales muchas fotos. Tenemos un objeto que se llama la mangulina, celebrando esa falda folclórica que es parte de nuestra cultura. Y bueno, es realmente un placer estar aquí, poder traer toda esta información a nuestro público y a seguir exaltando de forma orgánica, claro, vamos a decir, con eventos que pasan en la ciudad. Exactamente, yo creo que lo que pone de manifiesto esta celebración, ¿verdad?, del libro y de la cultura es la falta y la necesidad, mejor dicho, que tenemos como sociedad de tener más espacios como este. Totalmente. Entonces, bueno, conocemos primero el actual, que es la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte. Es un conjunto urbano que se desarrolló a principios de la década de los 70. Empezó con el primer edificio que fue la Biblioteca Pedro Enrique Sureña en 1971 y bueno, se fueron así mismo levantando otras edificaciones y si hay que rescatar algo es que precisamente esos fueron encargos a profesionales destacados y arquitectura que ya tiene más de 50 años, 55 años por decirlo así, ¿no? Y forman parte de ese patrimonio arquitectónico moderno al que estamos llamando a las nuevas generaciones pues a apreciar, a valorar y a conservar sobre todo. Entonces creo que ya que está la feria desarrollándose en este espacio, nos sentíamos que era justo, ¿no?, dar a conocer un poquito a través de este pabellón con una serie de paneles que también fueron elaborados por los estudiantes de la universidad a través de la clase de Historia de la Arquitectura Dominicana. Y entonces a través de esa, vamos a decir, esos jóvenes promisorios, pues empezar a sembrar esa semillita de que el patrimonio debemos conservarlo, que lo que es patrimonio no solamente es la ciudad colonial y lo que tiene piedra, sino que todos estos edificios ya también forman parte de ese patrimonio. Y el conjunto en sí mismo, y eso me parece muy importante porque lamentablemente las nuevas generaciones no están tan al tanto de esas cosas, porque yo hice un ejercicio en mi taller justamente cuando estábamos en la elaboración final de los paneles y muchos de ellos no conocían a los arquitectos que han hecho estos edificios. Entonces, definitivamente, el visibilizar, digamos, la obra de toda esa gente que en esa época trabajó, que acababan de llegar a Estados Unidos, algunos de Europa, visibilizar su obra, que fue muy importante, sobre todo en términos de la arquitectura moderna. Claro. Así que yo creo que eso es importante. Y lo otro, entender un poco la Plaza de la Cultura como pieza en la ciudad,
qué significa, qué significó en su momento, que por supuesto fue mandada a hacer por Balaguer, y aquella visión que tenía Balaguer en ese momento de esas ciudades europeas donde estaban los grandes parques, las grandes avenidas, un poco es eso lo que él trata de traer. Rafael Tomás Hernández, que era su arquitecto de cabecera, por decir, él lo mandó a varios viajes a esas ciudades para ver qué era lo que se estaba estilando, digamos, en términos de ciudad y de edificaciones. Y todo eso un poco lo que él trae aquí y se ve un poco reflejado en lo que es el recinto de la Plaza de la Cultura. Entonces, en ese momento empieza a ser un pulmón dentro de la ciudad. Exacto. Que al día de hoy todavía se mantiene un poco, pero por las cosas que están pasando alrededor, pues ha empezado a ser un caos. Nosotras que hemos venido en estos días mucho, nos hemos dado cuenta cómo es muy difícil accesar si uno viene en transporte privado. Y si uno viene en transporte público, es una gran facilidad porque, como tú decías, Claudia, aquí hay una parada de metro. Incluso mucha gente, bueno, por ejemplo, mi hermano que viene esta tarde me dijo, yo me voy en metro. Y viene con los niños en metro, entonces es un éxito. Pero el que viene en transporte privado es realmente complejo porque esta zona, sobre todo los días de semana, está llena de edificaciones que no era su uso, pero la han convertido en cuestiones institucionales. Y eso lo hablábamos con Marcelo Alburquerque, que pasó por aquí. Entonces, y en el libro de Cristóbal Valdés, en Ideas Urbanas, una de las ideas es esa, sacar todas estas oficinas gubernamentales que están en diferentes casas, en diferentes edificaciones, que no es su vocación, que no fueron para eso creadas, sacarlas de aquí, consolidarlas en el centro institucional y devolverle a Gascue su patrimonio arquitectónico. Eso el libro de Cristóbal Valdés, Ideas Urbanas de Santo Domingo, está a la venta. Visiones Urbanas. Está a la venta en el stand de arquitectos hasta mañana. Que en Visiones Urbanas él rescata algunas de esas ideas urbanas que se produjeron desde el Ayuntamiento del Distrito Nacional en el 2022. Exacto. Que fue una iniciativa muy interesante donde muchos estudios internacionales también proyectaron zonas específicas y problemáticas específicas con una solución. Pero mira, volviendo un poco a la historia, que es importante saber, ¿por qué se desarrolla aquí? Es una pregunta, o sea, ¿cómo surge la Plaza de la Cultura? Esta era una de las últimas propiedades de la familia Trujillo. Aquí estaba la casa de Angelita, de su hija, y la misma casa de él. Entonces, este predio, vamos a llamarle así, surge por esta necesidad de romantizar la ciudad, darle un nuevo significado. Vamos a dejar de palabrita bonita. Darle un nuevo significado a la ciudad en esta zona y ir borrando o seguir borrando esa memoria trujillista. Ese era uno de los casos. Y el otro era la necesidad también de crear un centro administrativo y público. Y por supuesto, el tema de que acabábamos de salir de una revolución en los años 60, la convulsión política, la guerra de abril, la intervención norteamericana, pues también había que empezar también a cambiarle la cara a la ciudad. Y Balaguer, con su política de construcción, varilla y cemento, pues llega con esa idea y empiezan a hacerse no este centro cultural, sino también el centro de administración pública con el Banco Central, la superintendencia de bancos, el UACAL. Entonces se crea esto como centro cultural y en principio fue muy criticado. O sea, yo, claro, no lo recuerdo, pero por lo que leemos en los reportajes de la época, eran los llamados elefantes blancos de Balaguer, porque uno decía, pero ¿qué alberga ahí? También, claro, era una arquitectura muy diferente a todo lo que se había visto hasta el momento en el país. Y decíamos vacía, o sea, la Biblioteca Nacional de esa escala, ¿qué va a contener? Entonces, también era una sociedad que estaba saliendo de 30 años de oscuridad, donde las instituciones empezaron a surgir, los museos, las centros culturales. Entonces se necesitaba también un escenario para eso. En el tiempo se ha demostrado, ¿no? Porque aquí, bueno, vamos a hablar de las edificaciones que se albergan, ¿no? Sí, no, yo creo que antes de pasar propiamente a las edificaciones, yo creo que debemos hablar un poco también de cómo este tipo de actividad refleja que en Santo Domingo necesitamos un recinto ferial. Y mucho se ha hablado últimamente de que incluso está en el tapete un concurso que se está haciendo sobre un recinto ferial,
porque la ciudad no lo tiene. Entonces, por ejemplo, aquí llegan probablemente 10 guaguas de colegios y no hay donde colocarlas. O Exacto. sea, tú la colocas sobre cualquiera de las vías que rodea esto y se arma un caos. Entonces, por decir algo, pero después tampoco hay salones, digamos, o sea, cada una de las edificaciones tiene pequeños salones donde se han realizado y se realizan actividades, pero grandes salones para poder hacer actividades de una mayor escala, por decirlo, aunque tenemos el Teatro Nacional, que fue donde se hizo la inauguración, pero si tú quieres que pasen, por ejemplo, varias actividades al mismo tiempo, de esa magnitud, tú no tienes dónde hacerlo. Entonces, como esta feria, que es la Feria del Libro, ¿verdad? Que es una feria de la cultura, hay muchísimas ferias que se están haciendo en Santo Domingo que no tienen lugar para hacerla. Entonces, lo que pasa es que se arma un caos en la ciudad cuando tiene que buscarse un lugar para hacerlo, porque no hay un lugar planificado para una feria, para esa magnitud. Ahí se entrelazan como Varios el temas. mismo punto, pero en diferentes épocas, ¿verdad? Me parece súper interesante porque el Carmen compartir de que empezaron a surgir la idea de los edificios como una forma de proyectar a futuro, de ir creando el espacio para lo que se visualizaba que quería pasar. Y es un poco lo que tú planteas, o sea, ¿dónde ahora, hacia dónde crecemos? Exactamente. ¿Cómo aumentamos nuestra capacidad de hacer cosas que realmente promuevan la cultura, que promuevan el intercambio, que promuevan el entretenimiento entre los ciudadanos de forma saludable, de forma que... Correcto. Recreación y educación al mismo tiempo. Exacto, exacto. Porque si es verdad que hay mucho auditorio pequeño, yo también, por ejemplo, pienso en esta misma instalación y no hay tampoco como espacios al aire libre que sean realmente que se puedan utilizar para eventos de cierta magnitud. Correcto. Y tal vez ni siquiera es el lugar para que eso suceda. Claro, tú dices tipo anfiteatro. Tipo anfiteatro, Claro, como cosas bueno, lo del más. centro de convenciones. Exacto. Es verdad que tenemos Sanssouci y se han hecho muchos intentos. Incluso recuerden que hace varios años, en 2 años consecutivos, se hizo la Feria del Libro en la Ciudad Colonial. Correcto. Y aunque tenía, bueno, pues su memoria, lo romántico que era caminar por las calles y las casetas, pero en términos logísticos y para el desenvolvimiento de la ciudad colonial, pues eso también fue otro, vamos a decir, caos, porque no había la Traumático. cantidad- exactamente. Incluso las mismas actividades se tuvieron que diseminar muchísimo. Y entonces, bueno, ahí Sí, que hay un pasó por problema de eso. logística Ha también. estado en el Parque Iberoamericano, que ahí recuerdo que con Arquitectos fue que empezamos a participar en los años 90 en el Parque Iberoamericano. Y bueno, sí es cierto que en términos logísticos, pues la feria ha ido dando un giro importante. Creo que ahora más sí se siente como un espacio cultural que años atrás, donde se criticaba mucho el tema del mercado y del comercio, de otras cosas que no eran puramente libro o cultura. Y se han hecho también una serie de pabellones de arquitectura que llamamos efímera, que por el hecho de no tener dónde hacerlas se han tenido que quedar permanentes prácticamente, pero que era como conversábamos con el director de la feria, que eso tiene una vida útil. Y aunque los pabellones fueron muy atractivos, bueno, diseñados por Lisa Ortega, el pabellón de los editores, de la lectura, de la imaginación, esos pabellones, como él dice, en 1 o 2 años a lo mejor ya son caducos, Claro. porque no se hicieron con la mira de permanente, y quizá también el hecho de dejarlos le cambia el sentido al mismo plaza. Claro. O sea, estas edificaciones que prácticamente hay muchas importantes, ya mencionamos la Biblioteca Nacional de Caro Álvarez, José Antonio Caro En los Álvarez, años y José 70. Caro Ginebra, en el año 73, que fue la 73. 71, dije que esa era la primera. Después tuvo el Teatro Nacional, que la Y ese sí es del 73. Exacto. Porque me suena esa fecha de algo, no sé. De Teófilo Carbonell, que es el mismo que construyó el Faro a Colón. Y bueno, que también es una arquitectura muy inspirada en el estilo, ¿verdad?, neoclásico, su estilo academicista. Recuerda un poco lo que es el Lincoln Center, sus arcos rebajados, la marquesina volada. En fin, después están el Museo de Arte Moderno, que está justo detrás del pabellón de nosotros. Uno de mis favoritos, debo decir. Claro, de verdad que la composición volumétrica, que es compleja, sus patios Ese de José Mi Niño. abiertos, es de José Minier.
Tenemos entonces el Museo del Hombre Dominicano, que es otra obra de José Antonio Caro Álvarez y Caro Ginebra. Y bueno, con respecto al Museo de Historia y Geografía, ese es que todavía no se define porque era originalmente un liceo. Entonces, tiene un interior con un patio muy bonito y en el 2022 se le hizo una intervención a la fachada moderna, cristalada, y esa tampoco tenemos datos de diseño. Y una cosa interesante también es que Cuquito Moré junto con Juan Caro hicieron la remodelación en el 2012 de lo que es la biblioteca. La ampliación, La le dieron ampliación. unos volúmenes laterales que de una manera sobria respetan, vamos a decir, el lenguaje clase moderno de la biblioteca con la repetición de los parasoles, en fin, entonces, y ahí yo le digo que hay que también como que coger ejemplos, porque en su momento estas obras públicas fueron encargadas a importantes estudios de arquitectura que habían hecho ya y logrado una trayectoria. Entonces, la arquitectura pública, la que encarga el Estado, debería ser como que la arquitectura que dé las señales de estos tiempos. Claro. Y entonces, si nos vamos a ver qué inversiones está haciendo el gobierno en obras estatales, hay buenos ejemplos, pero también a veces hay mucho que desear en términos de diseño, ¿no? Ahora que se está desarrollando este concurso, los concursos son una herramienta Fantástica. exactamente para tú tener buena arquitectura y para darle oportunidad a arquitectos emergentes que se den a conocer también. Bueno, entonces tendrían que ser concursos abiertos porque este fue por invitación. Bueno, entonces todavía son cosas del ejercicio profesional que nos quedan como pendientes. Sí. Creo que eso es importante como destacarlo. Yo creo que hay otro tema interesante también que veníamos hablando, Carmen, y es el tema de que este año tenemos muchos libros escritos por arquitectos. Y está Y- rodeado de ellos. Exacto, entonces, no antes sin decir que la lectura, nos comentaba el director de la feria, ha repuntado, sobre todo él tiene unas estadísticas muy alentadoras de que la población que más está leyendo es la que está debajo de los 30 años. Incluso trajeron dos escritoras que están explorando un género literario que se llama literatura de... no es de acción, ahora me fue la palabra, de fantasía, literatura de fantasía. Entonces, trajeron esas dos chicas, hay una que se llama Karen Bernal y la otra se llama Mónica Rodríguez, una es de Argentina y la otra es de España. Y él contaba, porque ellas firmaron los libros el domingo pasado, y él contaba que la fila era interminable para la fila era interminable para la firma, y que además las chicas estaban llorando, tipo los Beatles. O sea, voy a conocer, mira, yo me engranojo, tipo, voy a conocer a mi ídolo, no sé qué. O sea, una escritora es su ídolo, entonces eso creo que es algo Claro. muy bonito. Y en términos económicos también ha representado una gran cosa. El año pasado él nos contaba que la feria dejó 75 millones de pesos, Claro. pero este año, solamente el domingo, solamente en los libros de Fran Moya Pons, se vendió 1 millón de pesos. Oye, increíble. O sea, en un solo día. O sea que el interés y la sed de conocimiento y Correcto. de estimulación a Correcto. la lectura existe. Y por ejemplo, mi hija que vino ahorita, vino a buscar dinero porque quería comprar un libro y no le aceptaban tarjeta, por eso me enteré. Pero su amiga que andaba también compró 2 libros por su propio interés, digamos. Entonces, la verdad que creo que algo o sea, Sí, yo creo que como el libro, como objeto, bueno, nosotros que estamos también con esta función y este trabajo editorial, lo percibimos, que el libro objeto no desaparece. O sea, yo creo que Así lo es. que uno tiene que cuidar es que si la calidad de lo que se imprima tiene que ser bueno. Sí. cada vez mejor. Definitivamente imprimir y el costo del papel y todo eso es mucho. O sea, no es lo mismo tú subir un libro digital que claro, no estoy en contra de eso porque hay que democratizar el Claro. conocimiento, pero ya que tú vas a imprimir, pues tienes que tener como esa calidad, ese cuidado. Y bueno, yo soy todavía de la que me encanta hojear un libro y darle, ¿verdad? Como decimos, página para la Claro. izquierda, que no sea nada más scroll. La ¿verdad? sensación táctil. Claro que sí, el olor del papel y entonces, El bueno, peso. quizá me voy muy romántica, pero entiendo que el libro físico y bueno, oigo a muchos escritores porque también defienden eso y nada más hay que ver, nada más hay que ver Estamos vivos. millones. Estamos vivos. Señores, ya quizá cuando pase o se ponga al aire este episodio,
ya habrá pasado la Feria del Libro, pero si usted todavía lo duda, busque en las cuentas de nosotros, de Arquitecto, de Urbanística, de la Feria del Libro, ¿verdad? Y busque y vea cómo asistió el público masivamente. Yo he estado en varias puestas en circulación precisamente de estos libros y a la sala ha estado llena. Así o sea, es. la verdad que ha habido mucho interés. Sí. Entonces, no sé, podemos referir a alguno de estos Claro. libros que lo pueden encontrar quizá en las librerías. Y Ya. también en Arquitecto lo Y pueden comprar Arquitecto, eventualmente. Por supuesto que sí. Tenemos el libro, por ejemplo, de José Enrique del Monte, que es La ciudad en las palabras, que es una recopilación de varios textos. Ahí está Marcos Blonda, está Omar Rancière, Exacto. hay varios autores, por decirlo. Exacto, es una antología de prosa, de cuentos y de poemas, pero todos son arquitectos que han publicado anteriormente. Correcto. O sea, es como fue una de las condiciones. Y Sí. además fue editada por una editorial española, o sea que también eso como que nos pone en el mapa o sea, internacional de la lectura y del libro. Claro. Ujú, ujú. Aquí yo tengo uno muy divertido para los que están pensando, tal vez el público joven que piensa ser arquitecto. Son 101 lecciones de un estudio de arquitectura de Alan Malonzo, trabaja en el estudio de Pulso Arquitectura. Y la verdad es que tiene muchos apuntes, algunos jocosos, algunos trascendentes, o sea, que te ponen a pensar, otros que realmente te ayudan a mirar, tal vez, de forma diferente, lo que es el ejercicio Claro. de la arquitectura. Mira, aquí la suerte me llevó a esta lección 44 de que la ciudad evoluciona más rápido que la regulación. Ah, míralo ahí, Exactamente. buenísimo, qué actual. Bueno, ese fue buscado, Claudia. Tú lo buscaste. No, me salió. Mira, súper interesante eso también. Yo le comentaba a José Mario Landés, que es el que escribe el prólogo del libro, porque el chico Alan trabaja, como bien dijo Claudia, en Pulso, que es la oficina de José Mario Landés. Yo le decía que cada una de esas lecciones yo le tengo o un nombre de un colega o una experiencia que yo he vivido en mi taller. Así que es, Sí. la verdad que es muy bueno. Yo les recomiendo que se lo compren porque está muy entretenido. Y además, muchas de las lecciones están ilustradas por un compañero de Alan en Barcelona, que es muy bueno. Y Javier Celorrio. está Claro. muy chévere ese libro. Eso destaca, ¿verdad? La capacidad de observación dentro del estudio, ¿no? De que tú no simplemente te mantienes como en lo cotidiano de hacer, sino que esas pequeñas cosas que te van sucediendo, a veces no tan exitosas, pero te ponen a pensar y a cambiar de actitud quizás frente a otra situación similar que te ocurra. Así es. A mí me emociona mucho ver que haya mucho más libros que traten sobre nuestra historia, nuestra realidad, porque pienso que algo que tal vez, aparte de las revistas como Arquitecto, que han realmente hecho un trabajo increíble de documentación del quehacer arquitectónico y de ciudad, realmente no hay una tradición todavía, vamos a decir, Claro. de hacer investigación y de proponer ideas y de proponer... De ser crítico. y de Bueno, ser quizá crítico. uno de los pocos que es de crítica urbana y que Sí. tenemos aquí muy bueno, que es la recopilación de los artículos de Marcos Barina desde hace varias décadas. Que Sí, también de se que puso a empezó- circular que aquí en se la puso a feria. circular por la editora nacional, que se llama Urbanista de Cabecera, que es el nombre de la columna que él tenía en el periódico. Y entonces, bueno, ahí también uno puede encontrar cómo hay cosas, él mismo decía, "Oh, es increíble que yo escribí eso hace 10 años, hace 15 años", y entonces como que vemos que a veces las mismas problemáticas o las mismas cosas siguen sucediendo, pero es importante como que como arquitectos también nos detengamos, y siempre me acuerdo de alguien que me decía que la arquitectura también hay que pensarla, Sí. no es solamente hacer y dibujar, sino que hay que pensar, ¿verdad? Que el hecho arquitectónico, el hecho urbano, sobre todo, bueno, el contexto de la ciudad, que es la suma de toda esa arquitectura, pues procede pues de ese pensamiento, y mientras más lo Lo interioricemos, interiorices, sí, claro. pues mejor van a ser esos resultados. Yo creo que para ir finalizando, podemos mencionar también que algunos de estos arquitectos que han puesto sus libros a circular y que están a la venta aquí en la Feria del Libro,
se han ido un poquito más allá de la arquitectura y han pasado a la poesía. Ujú. Entonces tenemos el libro de Marcos Blonda que se llama Poemas de Oficio Diario, que la persona que lo presentó dijo que él entendía que eso era un libro como para leerse un poema cada día y cuando terminara volvérselo a leer, porque como que podía tener una perspectiva diferente. Es así. Y aparte de eso, también está el otro libro de Denise Español, que también es de poesía y que se llama, no me acuerdo exactamente el nombre del libro, pero es como la memoria que perdemos todos los días. Entonces, interesante ver cómo los arquitectos también, José Enrique del Monte también tiene otro libro de poesía que fue el que publicó justo antes de este, y que de hecho estuvo en la Feria del Libro de España, en Madrid. Sí. Entonces, interesante también cómo nosotros de repente hemos empezado a tener trascendencia internacional, y era un poco lo que nos comentaba Joan también, Ferrer, que es el director de la Feria del Libro, que la feria se la cambiaron para noviembre, para septiembre, octubre, porque anteriormente se hacía siempre en abril y esa era como la fecha, pero en esa fecha pasan todas las ferias del libro de América Latina. Entonces era muy difícil competir con la Feria del Libro de Buenos Aires, la Feria del Libro de México. Claro. Entonces por eso se cambió la fecha y eso ha dado oportunidad a que más países estén aquí. Y él dice que por ejemplo, la participación ha crecido. Sí, por ejemplo, la participación de Puerto Rico, que no tienen una feria como esta, él dice que la delegación de Puerto Rico es inmensa. Entonces, interesante cómo esas cosas ayudan a que se mejore. No, y también promueve todo un turismo cultural. Correcto. O sea, aquí hay gente que vino sin ninguna delegación. Exacto. Y tú la ves visitando la feria, bueno, por lo que es la calidad de los invitados internacionales y la calidad de los autores, que tenemos Correcto. que valorar mucho eso, porque aunque seamos una isla pequeña, podemos expresar todo lo que tenemos que no está en otros sitios. Sí. Y entonces que nosotros como dominicanos pues valoremos eso, que aunque sea pequeño desde este islita, ¿verdad?, del Caribe, tenemos como mucho que ofrecer que no está en otras partes, hasta del color del mar. Así no es. se va a encontrar en otros sitios. Carmen, tú me contabas ahorita cuando estábamos almorzando de que tú tienes todos los años viniendo con uno de tus nietos aquí a la feria. Con el gran Lucas. Y eso me encantó porque yo pienso que es de lo que requiere, o sea, tú tal vez haberlo traído desde el principio, pero irle cultivando ese amor, esa curiosidad, esa idea de participar en algo comunitario. Eso es algo que de verdad de una hecho, trascendencia. Cuéntanos un poco cómo eso lo ha afectado a él. O sea, desde impactado. siempre yo he tenido, de hecho en mi casa tengo un librero que es del Rincón de los Nietecitos, y entonces tengo sus libros de cuentos, porque a mí siempre me gustó mucho leer la poesía y demás. Y entonces, bueno, eso uno se lo va traspasando. Y nada, ya estamos esperando que mañana domingo, que es el último día que él puede venir porque tenía compromisos sociales, entonces que vamos a hacer ese recorrido con Lita, como él me dice, porque ya eso es una tradición para él. Y yo creo que es algo que nosotros debemos ir haciendo cada uno en la casa y con los hijos, así como tu hija te pedía que quería ir a comprar ese libro. Yo creo De verdad que ha sido para mí una fiesta de la cultura, haber compartido esta experiencia también con todos esos chicos de la universidad, el esfuerzo y la entrega en construir todo esto ha sido fabuloso. Un aplauso. El hacer equipo con ustedes, que no es la primera vez, pero bueno, qué bueno es trabajar con gente que uno quiere y que uno pues comparte y coincide en tantas ideas. Pues yo me despido invitándolos a que vengan a las próximas ferias del libro. Aquí hay pabellones súper interesantes. Está el pabellón del cómic, que es muy interesante. Chulísimo, Está mucho talento. Está el pabellón de los jóvenes y de los niños, que también está súper bueno. El pabellón de los editores dominicanos. Es decir, hay una gran variedad. Así que no se pierdan la próxima Feria del Libro, que promete estar mejor que esta. Así es. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y síganos en las redes sociales y siempre acuérdense de darnos like y de seguirnos. Hasta la próxima. Urbanística.com y arquitecto.com.